Esta semana, en Vaticano, el Papa Francisco firma un acuerdo católico-musulmán en Abu Dhabi, escribiendo lo que él denomina como una nueva página en las relaciones con el Islam. Pixar y la fe católica. Conozcan a Philip Meshchan, diseñador de los estudios de animación de Pixar, y vean cómo su fe católica lo inspiró a la hora de realizar su trabajo en Los Increíbles 2. Y permanezca con nosotros para saber más acerca del ministerio que realiza un fraile franciscano entre los refugiados de Grecia. Todo esto y más en el Vaticano de esta semana. El primer consejo papal a la cuna del Islam, en la península arábiga, ha abierto una nueva etapa en las relaciones entre católicos y musulmanes. La firma de una declaración católico-musulmana establece que a partir de ahora las relaciones adoptarán una cultura de diálogo como camino, la cooperación mutua como código de conducta y el entendimiento recíproco como método y norma. El corresponsal de EWTN, Edward Pentin, viajó junto al Papa y fue testigo de este momento histórico. Así que sí, por fin, ha sido increíble verlo. Llevo detrás de esto unos cuantos años, al menos desde que viajé a la zona en 2008. Se habló de la posibilidad de que un papa, como el Papa Benedicto, realizara una visita por aquel entonces, y de lo trascendental que sería contar con un papa presente en la península arábiga, por primera vez. Todo esto hace que haber vivido el proceso desde dentro haya sido muy interesante. Realmente es muy relevante que algo así suceda cuando nadie esperaba que pudiera ocurrir. Y las imágenes son muy llamativas. Por una parte el Papa de blanco, por supuesto, y junto a él los emires vestidos con sus candoras blancas y de colores, y toda la imagen de los árabes y católicos al lado unos de los otros. Desde luego que era muy llamativo. Hay una comunidad católica muy fuerte y vibrante. Son inmigrantes, se juntan y se enfrentan a muchas dificultades. El trabajo está bastante mal pagado, teniendo en cuenta el contexto de país muy rico, que a menudo tiene empleos pobres, como los domésticos o los de la construcción. Estaban muy contentos y animados por la visita del Papa. Lo que no tiene precedentes es que en los Emiratos Árabes Unidos no se permite celebrar fuera de las iglesias. El catolicismo no está permitido, por lo que tener una misa al aire libre fue una gran concesión del gobierno. De hecho, fueron elogiados por la organización, por la forma en que lo dispusieron. Los Emiratos Árabes Unidos han dado un gran impulso a esta imagen de país abierto cara a este año de la tolerancia que se celebra en su país. Pero en nuestras preocupaciones está el hecho de que no hay mucha tolerancia, en el sentido de que todavía hay restricciones a la libertad religiosa en el país, y los inmigrantes católicos no tienen plenos derechos de ciudadanía. Por lo tanto, a la hora de la verdad, nunca podrán ser ciudadanos del país. Siempre se les considera en cierto modo trabajadores invitados. Esto es un asunto al que ya hace referencia el documento de la fraternidad humana. Este documento, firmado por el Papa Francisco y el Grande Imam, constata que tiene que haber igualdad de derechos de ciudadanía en los países de mayoría musulmana. La conferencia sobre la fraternidad humana ha sido el asunto principal a tratar durante este viaje, al menos para el Santo Padre. Esta fue una reunión que convocó a los jefes de los líderes religiosos, en particular el jefe de la Universidad Al-Azhar del Cairo, que es la principal institución del Islam sunita. El Gran Imam también fue uno de los principales protagonistas. Ambos firmaron el documento de la fraternidad humana, el cual trata de reclamar el respeto mutuo, la paz y la reconciliación entre las dos religiones, y hace un llamamiento a la no violencia, así como a no utilizar la violencia en nombre de la religión. Este era uno de los objetivos principales de este documento, para de verdad hablar sobre la fraternidad humana. Algunos, como el cardenal Quds de Pakistán, dijeron que es una conclusión clave, porque va más allá de lo que simplemente es la tolerancia.
Hablar de hermandad y de fraternidad no es simplemente un paso más. Los católicos de la región esperan que haya más libertad religiosa y menos restricciones. Se permitirá la construcción de iglesias. Hay 9 iglesias en los Emiratos Árabes Unidos para una población católica que cuenta con 1 millón de fieles, por lo que hay demasiados fieles para tan pocas iglesias. Solicitan que permitan construir más iglesias, especialmente en Arabia Saudita, el país vecino. Todo esto es por lo que pienso que esta visita producirá grandes frutos y permitirá a los cristianos, en particular a los católicos, celebrar su fe con más libertad. Hay cierta preocupación por la declaración, pues se habla de la pluralidad de religiones, pluralidad que es querida por Dios. Esto no es algo que la Iglesia crea, pues solo hay una religión verdadera, y es la fe católica. Es por la que ha habido bastante preocupación con respecto a esta afirmación. Unos simplemente afirman que es incorrecta, incluso herética. Otros han minimizado su relevancia. Otros dicen que es necesario contextualizarla. Y otros, como me dijo directamente a mí un sacerdote, sostienen que es altamente perturbadora. Sabemos que el padre Giertych, teólogo dominico del Papa, fue consultado al respecto, pero no llegó a ver el borrador final del documento, por lo que algunas cosas tal vez no deberían haber llegado como llegaron. De hecho, el Papa mismo comentó en el avión de regreso que estaba sorprendido por algunos pasajes, aunque luego vio que en realidad estaban en consonancia con el Concilio Vaticano II. Así que no está del todo claro qué es lo que motiva a los musulmanes a firmar este documento, pero creo que políticamente es conveniente que muestren este gesto de tolerancia, confirmando que no todos son extremistas, pues hay grupos de personas que empiezan a pensar que solo hay islamismo extremista. Así lo afirman los estudiosos católicos del Islam, pero creo que en realidad estos estudiosos quieren mostrar que esto es un escándalo que podría ser aceptado por Occidente, cuando en realidad muchos musulmanes quieren la paz y la estabilidad tanto como los líderes occidentales. Gracias por seguir con nosotros. Permanezcan atentos para más en Vaticano. Bienvenidos de nuevo. Están ustedes viendo Vaticano. El pasado mes de diciembre, la Misión Permanente de Observación de la Santa Sede ante las Naciones Unidas de Ginebra acogió 2 mesas redondas en conmemoración del 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este informe trata de la dignidad de la vida, un tema candente aún hoy en día. Aunque la tradición judeo-cristiana se caracteriza por sus diferentes acentos y matices a lo largo de los siglos y ha tenido reacciones ante el cambio del contexto cultural, y bien muestra una notable consistencia sobre el elemento central de la dignidad, tal como lo enfatizó el Concilio Vaticano II, en particular Gaudium et Spes en la sección 1222, la visión cristiana de este tema se basa en el testimonio bíblico claramente implícito conferido por la tradición patrística, según la cual el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. According to which man is created in the image and the likeness of God. Your Excellency. Excelencia, ¿cómo definimos la dignidad de la vida? Debería ser algo muy obvio. La vida no debe ser tocada, no puede ser tocada. Esto significa que la vida es percibida básicamente como un don, como un regalo. Si eres religioso, es un regalo de Dios, y si no lo eres, es todavía algo mejor. Se podría decir en teología que el conocimiento absoluto de cada ser humano, sin necesidad de referirnos a su educación, es que cada ser humano está absolutamente convencido y sabe que hubo un tiempo en el que no existía. Esto quiere decir, por lo tanto, que existir, el hecho de que existamos, es milagroso. Implica que la vida es otra cosa. Este es el conocimiento más profundo y más independiente de los seres humanos.
Así que no es sorprendente que una primera consecuencia de la legalidad del aborto o de la afirmación de que es un derecho humano haya sido el crecimiento de su práctica. Por ejemplo, en mi propio país, en los Estados Unidos, se estima de modo conservador que el número de abortos se duplicó o triplicó entre el periodo inmediatamente anterior al anuncio del derecho al aborto por parte de la Corte Suprema y el periodo posterior. Hoy, hay en todo el mundo, aunque es difícil obtener datos exhaustivos, al menos 56 millones de abortos al año. La Declaración Universal de Derechos Humanos afirma en su primer artículo que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que están dotados de razón y conciencia. Con esta afirmación, la Declaración adopta una antropología clara, a saber, que el ser humano es un ser racional y moral. La racionalidad y la libertad moral es el fundamento de la especial y particularidad dignidad del ser humano. De modo que la pregunta es, ¿son los órganos que supuestamente fortalecen la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo, como las Naciones Unidas, suficientes? Debemos decir un par de cosas que son muy importantes para la Santa Sede. Estábamos muy convencidos de que la Declaración Universal era algo muy bueno y siempre la apoyamos. Pero de un tiempo a esta parte, probablemente los últimos 20 o 30 años, hemos descubierto que ciertas ideas de la Declaración Universal de Derechos Humanos, tal y como fue formulada hace 70 años, han sido modificadas por ideas nuevas. Estas nuevas ideas son los denominados nuevos derechos, lo que significa que de repente tenemos una nueva generación de derechos humanos, que sin lugar a dudas puede considerarse positiva en términos de lucha contra la discriminación, pues como saben, tenemos mucha menos discriminación hoy en día de la que solíamos tener hace 10 o 20 años. Pero, sin embargo, estos nuevos derechos están trayendo dificultades porque están introduciendo elementos que de alguna manera no estaban presentes al principio. De modo que debemos tratar de contextualizar. Sostengo que tal reformulación no es un avance, sino que se opone dialécticamente al marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el reformularlo no conlleva un desarrollo, sino un notable declive. Los ponentes instaron a la comunidad internacional y a las Naciones Unidas a defender el derecho a la vida, a la familia y a la libertad religiosa, tal y como se pretendía originalmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos. La continuación de la aventura de la familia Parr como superhéroes en Increíbles 2 de pronto se ha convertido en una de las mejores películas de animación de todos los tiempos. Y no es una sorpresa, dice el escenógrafo visual de la película, Philip Mechan. La película celebra los valores universales de la amistad, la familia y el amor. Mechan nos explicó cómo su fe católica le ayuda a inspirarse en su trabajo. I am not able to separate the creator from the environments that I'm experiencing. No soy capaz de separar al creador de los entornos que estoy experimentando, bien sea en la playa o incluso aquí en el Vaticano. No me es posible separar al creador de la existencia de esas cosas. Así que en cierto sentido, básicamente siento que cuando las utilizo como fuente de inspiración, lo estoy usando a él como inspiración. En realidad, una de mis partes favoritas de ser el creador de entornos es que puedo usar la inspiración de estos ambientes y filtrarlos a través de mi propia experiencia para producir un mundo que nunca ha existido. Sí, eso nunca ha existido. Quiero decir, son cosas fantásticas que nadie ha visto antes, pero que en realidad a mí me enseñaron desde muy temprana edad que la existencia de la inspiración divina es algo real, que fluye a través de los seres humanos. Aunque puede que no seamos conscientes de ello de manera frecuente, hay momentos en los que, sin lugar a dudas, te das cuenta de ello, especialmente como artista. Siento que he aportado algún tipo de habilidad especial o una forma de visión especial sobre cómo plasmar estas nuevas cosas. Y también sientes la responsabilidad de que estas cosas que creas sean positivas y esclarecedoras.
Incluso algunas de las creaciones más oscuras puede que transmitan sentimientos positivos, como cuando en los elementos oscuros que hicimos para la Guerra de las Galaxias, en todas ellas es posible encontrar el espíritu con el apoyo de una narrativa positiva. ¿Comprendes? En Increíbles 2, Med-Chan ayudó a crear el nuevo hogar de la familia de superhéroes. El diseño de esa casa fue una de nuestras principales preocupaciones, porque juega un papel importante en la película, incluso como personaje. Para aquellos que han visto Los Increíbles antes, la fuerza de la historia está en la mezcla de lo fantástico con lo mundano. Por un lado tienes a esta familia realizando sus actividades mundanas de la vida, a la vez que por otro también son superhéroes con todo su mundo fantástico. En particular, la casa que diseñamos, que es enorme, tiene una superficie de 20.000 metros cuadrados. Tiene la intención de proporcionar un marcado contraste para el personaje principal, Bob, a quien se le exigió que fuera un padre de casa, cuando en realidad es un superhéroe. Por lo que ahí estaba en ese palacio de superhéroes, o casa, pero lavando ropa, en una gran habitación de unos 4.000 metros cuadrados, con su propia chimenea dentro de una montaña. Ya sabes, esos pequeños detalles impropios de una casa normal. Originalmente habíamos construido una casa más pequeña de la que estábamos muy orgullosos, tanto que nos encantaría construirla algún día. Pero se tomó la decisión de que cuanto más grande pudiéramos hacer ese contraste, más poderoso sería para la narración de la historia. Sobre el tema de los héroes, Med-Chan dice que la película nos recuerda que debemos tener cuidado al elegir los nuestros. En relación con nuestra fe católica, yo diría que los héroes cotidianos actuales no están hechos de la pasta de la que nosotros nos gustaría que estuvieran hechos. Son héroes a los que nosotros, como católicos, no admiraríamos por tener otras capacidades diferentes a las que en realidad veneramos. Ya sabes, las estrellas de YouTube e Instagram no son el mejor ejemplo que podamos transmitir. A la vez lo paso mal, criticándolos un poquito, porque también ha permitido que algunas de nuestras estrellas tengan un derecho que de otra manera no podrían conseguir. Ya sabes, quiero decir, hay mucha gente estupenda en YouTube que está haciendo grandes cosas que se pueden disfrutar. Gente que se puede ver como superhéroes, pero me preocupa más que se trate de una especie de cambio cultural que estamos atravesando, que algo que tenga una verdadera intención. A veces no creo que seamos seres muy intencionales como sociedad, pero individualmente creo que todavía tenemos esa opción para elegir a nuestros héroes. Y creo que algunas personas toman buenas decisiones y otras toman malas decisiones. And I think some people make good choices and other people make poor choices. What is the main reason you were all forced underground? Ignorance. Aunque las historias no están clasificadas como historias de fe, Med-Chan dice que cualquiera puede encontrar algo que lo inspire. I can't. I'm trying to think of it as far as a young Catholic looking at. Lo único que puedo decir es que mi experiencia personal fue que la película y su narración fueron como un manantial de energía para mí. Se convirtieron en mi gran pasión. Me condujeron a esa industria, me impulsaron a crear esos ambientes, a ser parte de los equipos que contaban las historias que yo quería contar y que creía que eran apropiadas para los mensajes que yo quería transmitir. Yo diría que teniendo en cuenta esta experiencia y lo que sea que ocurra en cualquier dirección que vaya, las habilidades que aprendí al ser parte de ella podrían ser fácilmente usadas y ejercitadas para la ejecución de las cosas que ustedes hacen para contar historias sobre la Iglesia, para contar historias sobre el Creador, para dar a la gente una oportunidad que tal vez nunca lleguen a experimentar. Todos ellos tienen un papel relevante en mi viaje como artista, como cineasta. El hecho de ser católico hace más probable que las historias que quiero contar, en las que creo, lleguen a un público aún mayor. You have powers! Yeah, baby! En breves instantes, regresamos con más en Vaticano. Más sobre el Vaticano, ahora.
Hola, soy Hannah Brockhouse de Catholic News Agency y estoy aquí con el padre John Luke Gregory, un fraile franciscano custodio de Tierra Santa. Padre, usted ha estado en las islas griegas de Rodás y Kos durante unos 15 años. ¿Puede decirme a quién sirve allí? Sí, por supuesto, servimos. Bueno, conviene decir en primer lugar que soy párroco, así que estoy sirviendo a la gente local, a algunos griegos y a mucha gente de Europa y de otros países que se mudaron a la parroquia, a griegos casados y a algunos residentes allí. Bien es cierto que desde el año 2015 mi papel ha cambiado mucho, porque actualmente estamos recibiendo a muchos refugiados huyendo de países desgarrados por la guerra, como Siria, Irak o Irán, y más recientemente muchas otras personas que ahora vienen del Kurdistán. Como se puede imaginar, el peligro por el que tienen que pasar para llegar a Rodas, que es una isla pequeña, es una experiencia horrible para ellos. Esto es lo que me cuentan, porque no solo huyen de la guerra o de los problemas en su propio país, sino que luego, a pie, se dirigen a Turquía y en Turquía cogen esos pequeños barcos, llegan a Kos o a las otras islas pequeñas y a veces a Rodas. Recibimos a gente directamente aquí. Sit down, stay calm. Tight the rope, tight the rope, tight the rope. ¿Cuál diría que es la mayor necesidad de los refugiados a los que se sirve en estas islas? Usted ya sabe algo. Hay un gran negocio montado alrededor de los refugiados. Más o menos $1,000 para hacer estos cruces desde Turquía hasta las islas griegas, cuando después, encima, no saben a dónde ir. Hay ocasiones en las que creen que están llegando a Italia o incluso a Inglaterra. Muchos de ellos son gente muy sencilla. Así que cuando bajan del barco hay una gran confusión. La otra cosa es esto. Pueden creer que la mayoría de ellos no saben nadar y que los traficantes, en lugar de 17 personas, a menudo llegan a meter 30 de esos refugiados dentro de las lanchas neumáticas. Ponen suficiente gasolina en el motor para alejarlos 2 millas de la costa turca. Y luego el traficante nada de vuelta, dejando a estas personas en medio del mar, en plena noche. Pues bien, debido a que hay tanta gente dentro del bote, este se hunde por debajo del nivel del agua. El agua empieza a entrar en el bote y la gente entra en pánico. Imagínate para un niño, o incluso para sus padres. ¿Cómo debe ser ver el pánico y el miedo de ese niño? ¿Te arriesgarías a algo así? Considera cuánto miedo debe tener para dejar su país, llegar a Turquía y emprender su camino a Grecia. ¿A qué presión están sometidos? Me pone muy triste, especialmente por los niños. Y después de que llegan a estas islas y usted los ayuda, creo que también hay algunos centros de atención para ellos. ¿Qué sucede después? ¿Se quedan, por así decirlo, atascados? ¿Van a otros lugares de Europa? Escucha, este es el gran problema de ahora. Siguen viniendo. Incluso ahora que el mar está agitado y es muy peligroso, siguen viniendo. Vienen de Turquía y llegan a Grecia. Llegan a nuestras islas. ¿Y qué pasa entonces? Algunos de ellos son enviados a Atenas, donde hay un gran centro. Pero si no tienen los documentos correctos, y muchos de ellos no tienen documentos, ¿a dónde van a ir? Y la otra cosa es, ¿cuántos países están abiertos a recibirlos? En este momento, en Grecia hay unos 64,000. ¿Y a dónde van? No tienen documentos para trabajar. ¿Qué van a hacer? Cierto. ¿Qué es lo que la Iglesia Católica nos enseña sobre los inmigrantes y los refugiados? ¿Y cómo debemos comportarnos con ellos? El Santo Padre ha abierto recientemente una comisión para refugiados e inmigrantes que es directamente responsable ante el Santo Padre, ya que se trata de un tema muy importante, porque estamos hablando de seres humanos, no estamos hablando de una carga. Y como dice la Iglesia Católica, ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Debemos ponernos en su posición. Yo me pongo en el lugar de esos padres y sus hijos. ¿Qué iba a hacer? Por supuesto que querría huir del país si viviera bajo bombardeos. En 2016, mientras se desarrollaba la guerra en Siria, fui allí para quedarme con nuestros frailes durante la guerra y viví bajo bombardeos 2 semanas. ¿Cómo es para estas personas vivir año tras año en estas condiciones? Si tuviera la oportunidad de escapar, por supuesto que sería el primero en huir.
Antes nos hablaba de un encuentro que tuvo con una joven siria y de cómo esta historia se ha convertido en una especie de libro ilustrado para adultos. ¿Puede hablarnos de este libro? Este libro nació a raíz del comentario que me hizo esa niña y de la inscripción hecha por un autor español que escribió las pocas palabras que se encuentran en el libro. Lo más importante de todo son los dibujos, porque a través de ellos se ve el impacto que este viaje ha tenido en la vida de la niña. Al comienzo vi los dibujos y pensaba que estaban muy oscuros, con mucho azul oscuro y algo de blanco. Exclamé, oh Dios mío, pero realmente le daba vida a la historia de esa chica. Todo se puede ver gracias a los dibujos. Hay muy pocas palabras. Solo hay 2 o 3 palabras. Y el resto es lo que tú tienes que revivir, lo que ves por aquí. Allí es donde se pierde. Aquí es donde ves a estas personas. Las ilustraciones son hermosas. Lo son realmente. Me gustan estas cosas porque me gusta su simplicidad. Genial. Bueno, padre, muchas gracias por estar con nosotros hoy y por hablar de este asunto. ¿Podría simplemente decir que soy un gran fan de WTN? He seguido a la Madre Angélica durante todos estos años y sois una gran inspiración para mí. Y por supuesto, el que yo esté en una pequeña isla, principalmente griega ortodoxa, tener este contacto a través de WTN ha sido muy importante. Me alegro mucho. Muchas gracias de nuevo. Gracias por recibirme.